Bien, amados, damos gracias al Señor por esta tremenda oportunidad que usted nos concede para escuchar la palabra de Dios. Y quiero saludar a las visitas que están con nosotros. Bendiciones. Ana María, Señor le bendiga. Mimi, Señor le bendiga. Espero que entiendan mi español. ¿Por qué la gente deja a Cristo? Interesante, ¿eh? Y creo que es importante que conozcamos esto. Pero quiero aclarar, no me estoy refiriendo a la gente que ha dejado puerta abierta. No. Es por qué la gente abandona a Cristo. Que algo tiene que ver. Bien, la lectura bíblica, como dije, está en Juan 6, 51 al 58 y dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo creo que ustedes inmediatamente entendieron. Ahora sabemos qué eso significa, ¿verdad? Pero pónganse en la mente de esa gente que por primera vez está escuchando esto. Lógico, ellos están pensando en una forma literal. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿A comparación de qué está haciendo esto? ¿Qué pan ellos habían recibido del cielo? Moisés les había dado el maná del cielo. El pueblo judío tenía muy claro eso, que Dios le dio un pan del cielo por 40 años y ellos estuvieron comiendo ese pan físico. Pero miren la declaración que hace Jesús. Moisés les dio un pan que podía echarse a perder de un día para otro. Pero quiero decirles que el verdadero pan del cielo soy yo. ¿Se imagina cómo era el pueblo judío de celoso? ¿Cómo reaccionaron allí? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ay, Señor, es una actitud de un suicida el que hable esto ante toda una multitud que estaba allí. Qué tremendo control de la situación, hermanos, tenía Jesús. ¿Por qué era tan atrevido para comportarse así? ¿Acaso él pensaba que estaba solo? En la cruz dijo: si yo quiero que una legión de ángeles venga y me saque, lo puede hacer. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué acabamos de hacer recién, hermanos? ¿Qué acabamos de hacer? Aquí Jesús mismo ya está explicando el significado de la cena del Señor. ¿Qué pasa cuando tomamos la cena del Señor? Si no, dice,
Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no participan de eso, y si participamos, ¿qué tenemos, hermano? Tenemos vida eterna. ¿Cuándo? ¿Cuando nos muramos? ¿Cuándo empieza esa vida eterna? Ahora. Lo que bebimos y comimos, hermanos, en el Espíritu de Dios, en la eternidad de Dios, nos está ya dando su eternidad a nosotros. Amén. Nuestros cuerpos, hermanos, cuando participamos de la cena, son vivificados. ¿Qué significa eso? Potencializados. Pero, ¿por qué, pastor, que yo todos los domingos participo y no veo cambio? Bueno, ahí lo vamos a ver. Es el tema. Ya. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire todas las bendiciones, hermanos. ¿De qué sirve esto? El participar de la carne y de la sangre de Cristo. ¿Tenemos derecho a qué? A la resurrección. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ay, si yo no siento la presencia del Señor, lo siento tan lejos, hermano. Es que porque te estás dejando guiar por tus sentimientos, por tus emociones. La palabra de Dios, si Cristo lo dijo, Él está con nosotros siempre. Pero, ya. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Fíjense, todo es en presente. Todo es presente. Él nos da vida en abundancia. Él nos da vida sobrenatural. ¿Cuándo? Ahora. Y esa es la diferencia, hermano. A veces se predica un evangelio siempre futurista. Cuando Cristo venga en segunda, cuando estemos en el cielo, cuando venga la tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Hermanos, hoy la vida en abundancia de Cristo es para hoy. Ay, que predica lindo este pastor. No, hermano, es la palabra de Dios. Es ella nada más. Amén, estoy más desviado, ya me salí. Del 60 al 69 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Hermano, echen a andar su imaginación. Todo lo que está diciendo es cierto. Es cierto. ¿Qué pasaría con ustedes si me vieres ir a de donde yo vengo? ¿Sucedió, no? Cuando Cristo fue transfigurado, cuando Cristo fue ascendido, después de la resurrección, después de los 40 días que estuvo con los discípulos, ¿qué pasó con él? Se elevó, y todo ojo le dio. Más, dice 500 discípulos le vieron ascender, y ángeles que lo venían a buscar. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre.
Desde entonces, escuchen, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? ¿Por qué la gente deja a Cristo? Porque no han podido entender quién es Cristo. A veces tenemos la culpa nosotros mismos, que predicamos un evangelio comercial, un evangelio de cosas bonitas, un evangelio positivo. No te preocupes, ¿para qué te preocupas? Si el Señor ya te salvó, el Señor ya te perdonó, ya tú tienes el ticket para el cielo ya comprado. Y cuando se recibe una palabra así de esta, tan directa, no encaja. Y por eso que muchos siguen una iglesia, una organización, un grupo, y no a Cristo. Bien, ¿por qué la gente deja a Cristo? Algunos dejan a Jesús porque no tienen una fe verdadera. De ahí partimos. ¿Se recuerdan? El domingo pasado estuve enseñando de la fe. La conclusión, ¿cuál fue? ¿Qué es la fe? No le voy a decir que me explique eso, hermano, porque hasta el día de hoy yo todavía no lo entiendo bien. Pero en el aspecto práctico, ¿qué es la fe? Es creer aún sin ver, pero creer aún sin ver, es convencido de lo que no ves. Es confiar plenamente que lo que tú no ves, Dios lo va a hacer. Ya. Un poquito más. ¿A qué tenemos que creer? Por ahí vamos. La fe es creer a la palabra. Lo que dice la palabra es lo que Jesús es. ¿Quién es la palabra? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, y todas las cosas subsisten porque fueron hechas por la palabra. Nuestra palabra, por Cristo. ¿Quién es Cristo, hermano? Cristo es todo, hermano. Todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que nosotros somos. Es porque antes de los comienzos, ¿quién creó todo? Lógico, el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero en Juan, y en 1 Juan, allí es bien específico. En el principio de todas las cosas era la palabra. Entonces, ¿Cristo quién es? ¿Cristo qué es? La palabra. Si todas las cosas fueron hechas por la palabra, ¿Cristo qué es? Es todo en todo. ¿Qué es la fe? Cristo es la palabra, es todo lo de Dios. Y la fe es, ahí entra la definición, es creer en la palabra y que la palabra es Cristo. ¿Aló? Y no es porque la entienda, porque la sienta, porque estoy de acuerdo. Él es, ya. Entonces, ¿por qué la gente? Algunos dejan a Jesús porque no tienen una fe verdadera. Nos vamos por las ramas. Juan se quedó con Jesús en el desierto cuando las multitudes se fueron. ¿De qué se refiere? Este capítulo que leímos, hermano, es el capítulo 6 y comienza con la alimentación de los 5,000. Jesús se va al desierto, la gente lo sigue. Allí él comienza a predicar, a enseñar y de repente
Se acabó el sol, se oscureció y la gente tenía hambre. Jesús dijo, denles ustedes de comer, para probar a los discípulos. Señor, no tenemos, aunque tendríamos que tener, ¿cuántos? Eran 5.000 hombres. Más de alguna mujer, esposa andaba. Y más de algunos hijos, porque el niño que tenía los 5 panes y los 2 peces, había niños también. O sea, mínimamente era 8.000 personas. Darle que comer a 8.000, en 2 domingos más vamos a tener que darle comer a 100, 150. Ya, ese es parte de los anuncios. Bórrenlo. Pero para que tengan una idea. Entonces, allí, Jesús, ¿qué hizo? Llega uno de los discípulos y dice, Señor, mira, lo único que encontré entre toda la gente, un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué hacemos con esto? Tráiganmelo. Háganlo sentar de 50 en 50. Y ustedes, los discípulos, vengan para acá. ¿Qué hace Jesús? Ora al Señor. Da gracias al Señor. Y delante de toda esa gente empieza a partir el pan y los peces y se lo entrega a cada discípulo. Él le entrega un pedazo. Pero cuando los discípulos reciben el pedazo, ¿qué pasa? La mitad de un pescado se convierte en un pescado completo. Y lo vuelve a partir y lo van entregando. Y los otros que van recibiendo se va multiplicando. Hermanos, qué tremendo. Los panes y los peces pasa lo mismo. Ay, ¿te habría gustado estar ahí? Ay, yo ¿qué no daría? Ver eso. Y más aún sobraron 12 cestas de panes, 12 canastos llenos de pan. Qué curioso, 12 discípulos, 12. ¿Saben por qué? Porque el 12 es número de gobierno. Ya. Años después, cuando se escribió la carta de Juan, primera de Juan, en el capítulo 2, 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué pasó, hermano? Dice, muchos en la historia de nuestro texto siguieron a Jesús solamente por curiosidad. Esos 5.000, había mucha gente que iban por curiosidad. A ver este charlatán, ¿de qué habla? ¿Qué es lo que dice? Ellos querían ver que se realizara otro milagro. Lo seguían por los milagros. Algunos le siguieron por el pan que podrían lograr. Aquellos más pobres que no estaban seguros si iban a comer el otro día, allí ¿qué es lo que vieron? ¡Eureka! ¡Oh, aquí está! ¡Bingo! Todos, si este hombre es capaz de multiplicar, tengo asegurada la comida para todos los días. Lo sigo. Intereses personales. Otros le siguieron por la popularidad momentánea de estar junto a un líder. Cuando viene alguien famoso, ¿qué hace la gente ahora? ¿Qué hacen los jóvenes sobre todo? La selfie, por hermano, la selfie, ¿eh? Sacarse la foto con la persona famosa. Lo pueden seguir hasta que logren el objetivo.
¿Qué van a hacer con esa foto después? Email, Facebook, Instagram, ¿qué otra cosa? TikTok, no sé cuántas cosas más hay. ¡Pum! Mire, o sea, se suben al carro de la victoria, la persona famosa, y él sale al lado. Muchos siguen a Jesús de esa manera. Pero todos estos todavía no tenían el amor de Cristo en sus corazones. ¿Por qué se fueron? Porque todavía no había amanecido en ellos la revelación, quién era Jesucristo. Ellos no tenían una base sólida de piedad, misericordia, entrega incondicional para Dios y el prójimo. ¿Acaso todos no comenzamos así? Esto es importante, hermano. A medida que regrese la gente y llegue la gente, hermano, ¿qué es lo que tenemos que... Acuérdense de esto. La gente nueva no sabe nada. No conoce nada, tiene intereses. Todos los datos que aquí voy a entregar probablemente los tengan todos o algunos. ¿Pero los vamos a juzgar por eso? Todos empezamos igual. ¿Qué tenemos que hacer? Tener misericordia, aguantar, soportar y ayudar. Pero es importante saber. Lógicamente, si una persona viene de un trasfondo de una iglesia u organización, denominación específica, ¿qué es lo que va automáticamente a querer ver cuando visita una iglesia? Hay una comparación, ¿cómo es? ¿Entienden? Ahora, eso es válido. Es válido. Todos haríamos exactamente lo mismo. Y nosotros todos queremos ser simpáticos, ¿verdad? Que resulte agradable para que las personas permanezcan. Está bien, pero ¿qué más importante es? Que nosotros sepamos por qué seguimos a Jesús. Tercero, realmente no creían en Jesús hasta el punto de dejarle llegar a ser el Señor y Salvador de la vida. ¿Qué es lo que tiene que producirse en el cristiano, hermanos, para que no deje a Cristo? Para que la gente no abandone a Cristo. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que tener un encuentro personal con Él. Entender que Jesucristo no es cualquiera, no es el mejor pastor, el mejor líder. Jesucristo es el Kyrios, es el Señor, el Rey, Rey de reyes, Señor de señores, es Dios. Amén. Es eso lo que nosotros tenemos que tener claro, y lo que tenemos que proyectar a la gente también es eso. Puerta Abierta necesita distinguir estas etapas en las personas para no juzgarlas. Amén. Necesitamos, hermano, tener esa paciencia. Necesitamos entregarles pequeñas responsabilidades en la iglesia y sobre todo incluirlas en un discipulado hogareño. Lógicamente, cuando usted recibe una visita en su casa, ¿qué es lo que va a hacer? La va a atender lo mejor que pueda. Va a sacar esos platos, esas tazas que ha tenido quizás por año en una vitrina, que son para las visitas, y los dueños de casa nunca las han usado. Entonces ahora se saca porque es algo especial para atender a la visita. Así tenemos que ser, hermano. Amén. Atender. Mostrar el amor, la misericordia. Recuerden siempre cuál es el mandato más importante entregado por nuestro Señor Jesucristo a los creyentes y del cual nos demandará cuando estemos en su presencia. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer con las personas nuevas?
cuando llegan. Además de atenderles bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cómo consiguen eso? Fíjense, el dato que les doy ahí. Recuerden siempre, ¿cuál es el mandato más importante entregado por nuestro Señor Jesucristo a los creyentes? Mateo 28, 19 y 20. A mí se me ha dado toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo cuanto yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hermano, con la gente que llega, la gente nueva, y porque el Señor nos va a tomar en cuenta. La primera pregunta que el Señor nos va a hacer cuando lleguemos a su presencia, ¿cuál es? Muéstrame tus discípulos. ¿No lo sabían? No, bueno. Hermanos, es básico, es importantísimo. ¿Por qué nos regocijamos delante del testimonio que dio Francisco y toda su familia? ¿Por qué? Porque se compartió el Evangelio, porque una familia entera, y eso es un trabajo, no es así de la noche a la mañana. Han visto la vida de ellos, han visto los cambios que ha sucedido en ellos, los altos y los bajos, todo, pero que siguen adelante, y llega un momento de la vida en que se encuentran en un callejón sin salida, y la Petrita, ustedes saben cómo es, la Petrita va al callo, va ahí, directo. La hermana quedó plop. Hay un solo camino. Si tú entregas tu vida a Cristo, tu vida va a cambiar. No le habló más. Hasta que ella llegó mansita, suavecita. Cada uno tiene su estilo. No vayan a copiar todo el estilo de ella, porque ella tiene esa gracia. Tiene ese amor y ya conocemos. Ella es capaz de predicarle a un americano sin una palabra de inglés y lo tiene arrodillado ahí, entregando su vida al Señor. Pero ahí está, hermano. Nuestra vida es cristocéntrica. Lo que tenemos que entregar nosotros es al Cristo crucificado, sepultado, muerto, sepultado, resucitado y glorificado. Y después de glorificado, ¿qué viene? ¿Dónde está Él en este momento? ¿Dónde está? Está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y nosotros dónde estamos? Estamos sentados juntamente con Él. Ay, ese otra predica. Bien. Algunos dejan a Jesús porque no les gustan sus enseñanzas. En los versículos anteriores de este capítulo de Juan, el Señor dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo este hombre puede darnos a comer de su carne? Es una locura. Entonces, hermanos, hay muchas personas que no siguen porque no entienden. Y es lógico. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Por qué el Señor es tan enfático el discipulado? Porque es la única manera que la gente pueda conocer. Tus hijos
tu familia. Son los primeros discípulos que tenemos, que es nuestra responsabilidad. No, pastor, no se preocupe, si para eso está la escuela dominical. Ya comprobamos que hasta por ahí no vas, ¿verdad? Hasta por ahí no vas. Necesitamos nosotros discipularlo. Segundo, los seguidores curiosos dijeron, hay muchos que siguen a Jesús por curiosidad. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Tenemos que entender, hermano, que la gente para permanecer en un lugar tiene que entender la palabra. Porque si no se va a quedar con lo primero que escuchó y lo que entendió y lo que interpretó. Y si no es correcto, ¿qué va a pasar? Ah, no, estos son falsos. Puerta abierta, no, anda en otra onda. Y yo no soy de esa onda. Hay algunos que no les gusta la enseñanza clara de que Cristo es la fuente y el sustento de la vida. Eso es lo más profundo entender para nosotros, hermanos. Siempre debe estar muy claro. Jesucristo es lo más profundo que hay. Lo más difícil que hay. Pero en Él está todo. En Él está la respuesta de todo, para todo. ¿Amén? Amén. Sí, hermano. Y la vida de un cristiano consiste justamente en eso, en ir comprobando a través del tiempo que la palabra tiene razón. Por eso que la fe es creer a la palabra. De ahí empieza. Yo creo a la palabra, aunque mi mente no la entienda, aunque vaya contra mi lógica, aunque no esté de acuerdo a los tiempos en que vivimos. Ay, pero pastor, usted tiene que renovarse. Mire que los tiempos son modernos. Antes, cuando usted era joven, ¿cuántos años atrás? La vida tenía esta y esta forma. Por eso que usted se viste así como se viste, pues, pastor. Porque usted todavía sigue en el pasado. Déjenme así nomás, hermano. Nosotros, la comprensión, hermano, es el Cristo céntrico. Las formas, las normas, no se preocupen, es el fondo. Si Cristo lo dijo, si Cristo lo enseñó, eso es. Eso es. Eso no me lo cambia nadie. Cambiarán los tiempos, cambiarán la moda, cambiarán tantas cosas, pero la palabra no cambia. Hay un detalle, sí, para los líderes, como les dije la otra vez. La palabra, por el escrito, tampoco es. La palabra tiene que ser revelada. ¿Por qué la gente no entendió aquí? ¿Por qué dejaron a Jesús? Porque no entendieron lo que él significaba. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Pero ¿cómo se pone a predicar eso, Jesús? Pero más adelante también lo dice. Señor, te alabo y te bendigo, porque a todos los que tú me diste, ninguno se perdió, sino el único que estaba escrito, el que lo traicionaría. Allí comienza, hermano, ahí está la omnisciencia de Dios, ¿cómo se llama esto? Que el Señor nos escoge desde antes de la fundación del mundo. ¿Ah? No me usen esa palabra. Predestinación no, hermano. Te entiendo, hermana. Pero predestinado significa estos están destinados a ser salvos y siempre serán salvos, hagan lo que hagan, digan lo que digan, ya fueron predestinados. Y estos otros que no fueron predestinados, ellos hagan lo que hagan, no van a ser salvos. No es eso. Nosotros nunca vamos a saber
quiénes son y quiénes no son. Solamente el fruto del Espíritu da testimonio quiénes son. En la mente de Dios, en la soberanía de Dios, Él sí que sabe. Y Jesús está hablando, Él es Dios del Padre. Los que Él me dio, los escogió. ¿Quién? El Padre. Entonces se lo da, y Él lo atrae. Y los que le dio, ellos escuchan, obedecen y siguen. Es profundo, hermano, pero es fácil. Cristo centro. A medida que vamos creciendo en la obediencia a la palabra, en hacer la palabra, vamos entendiendo que no es porque yo sea más inteligente o más porque sea chileno. Ya, no, hermano, no es por eso, no es por méritos propios, es porque la gracia de mi Señor iluminó un día mi vida. Y pese a los problemas, dificultades, tentaciones, pecados que haya cometido, me caí 10 veces, me levanté 100 veces. Y sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante. Amén. Usted no se preocupe si fue predestinado o no, porque si no usted se va a paralizar. No, ¿para qué me hago problemas si yo no soy del club? No, hermano. Tú puedes estar en pecado. Tú puedes escuchar la reprensión y el desprecio de alguno. Pero quiero decirte una cosa. En el fondo de ti, tú sabes que eres. ¿Sabes por qué? Porque luchas y te paras. Luchas y te paras. Te humillas y te paras. Que digan los demás, que lo que hagan los demás. No sé, Señor, pero yo te amo. Que de esta no puedo salir todavía, pero yo te amo. Yo quiero seguirte. Yo no puedo vivir sin ti. Eso es ser escogidos. Ser escogidos de Dios. Amén. Amén. Y no es por voluntad humana. Es don de Dios. Amén. Así que nunca te quedes derrotado, hermano. Sigue. Los seguidores curiosos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hay algunos que no les gusta la enseñanza clara de que Cristo es la fuente y el sustento de la vida. Pregunto, ¿cuántos de puerta abierta están tomando la cena del Señor en familia? Y aquellos que no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Hemos estudiado, hemos visto la palabra, que es algo que nosotros, el sacerdocio familiar, ustedes los padres son responsables de ministrar a su esposa, a sus hijos. Al gatito no. Las migajas que caen, papito mío, no me las puedo comer. Sí, Josepa, cómetela ya. Bueno, perdonen. ¿Cuántos están lavando los pies a sus hijos, a su esposa, cuando están afligidos, angustiados o enfermos? Basta con que Cristo lo enseñó y que con la práctica aprenderemos a descubrir su eficacia y significado más profundo. Amados, no nos damos cuenta cómo la razón a veces nos roba las bendiciones. Yo siempre le he dicho, yo prefiero hacer de más y no de menos.
Es como aprender a andar en bicicleta. ¿Es fácil andar en bicicleta? ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? ¡Cómprate una! ¡Cómprate una bicicleta primero! ¿Qué es lo que ahí están mostrando? Fe, deseo. Yo quiero aprender a andar en bicicleta. ¡Ay, cuánto me gustaría andar en bicicleta! No, pero yo no sé andar en bicicleta. ¿Pero te compraste una? ¿Pero para qué? Pues si no sé andar. Nunca aprenderás si primero no compras una. Te subes a ella y te lanzas. ¿Qué quiero decir con esto? Si el Señor enseñó lavar los pies a sus discípulos, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo a nuestros hijos, a nuestra esposa cuando están en problemas? En algo íntimo, hermano. Obedece a la palabra. Prueba. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a empezar a enseñar las profundidades de esa palabra. Nosotros hace cuántos años que empezamos a tomar la cena todos los domingos. Antes tomábamos jueves y domingo. ¿Saben ustedes, hermanos, que esto ya está haciendo revelación en casi todas las iglesias? Antes solamente muchas organizaciones tomaban la cena del Señor en las festividades una vez al año, para la Semana Santa. Pero han entendido, han comprendido las bendiciones que tiene. Arriésgate, hermano, arriésgate. Si Cristo lo dijo y lo hizo, arriésgate. Tercero, Cristo dijo que el que comete pecados es siervo del pecado. Hubo otras ocasiones en que la gente se apartó de él por esas enseñanzas. El evangelio positivo que se enseña es que jamás se nombre la palabra pecado, ni menos diablo, ni menos Satanás. Aquí lo único que sirve es la gracia. Gracia sobre gracia sobre gracia. Cristo lo hizo todo, lo pagó, por lo tanto usted no tiene que hacer nada. Es una artimaña de Satanás que ha dado tantos resultados. Pero hermanos, no. Si tú estás en pecado, ¿qué tienes que hacer? Confía en el Señor. ¿Puede Cristo sacarte de esa situación? Pero es que yo no puedo. Sí puedes. Tú no puedes. Pero si tú te humillas a Cristo y tú ves que la palabra del Señor dice claramente este pecado, los que hacen esto, esto y esto no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué estás esperando? A ver si le doblas la mano al Señor. ¿Me entienden? Es que yo siento la presencia tan fuerte, hermano pastor, que yo creo que el Señor me comprende. Él me entiende, me comprende. ¿Ustedes creen que el Señor va a doblar su palabra? ¿Le podemos? Cuidado con el dedito. ¿Podemos doblar la mano al Señor? No, hermano, somos nosotros que tenemos que doblarla. ¿Entienden? Muchos pierden la bendición por eso. Algunos todavía lo hacen. Jesús dice que el pecado trae esclavitud, ¿sí o no? El pecado trae esclavitud. Pero algunos no lo aceptan y siguen el pecado. Jesús es nuestro único camino a la vida eterna. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Citas bíblicas que lo sabemos muy bien. Hermanos, nosotros tenemos que estar a cuentas con el Señor, conforme a lo que dice la palabra. Una religión o denominación no nos llevará a Dios. Esto ofende a algunas personas. Van a una iglesia según su denominación,
No es la denominación. Tienes que ver si allí está Cristo gobernando. Tercero, algunos dejan a Jesús por la influencia de otros. En la multitud de miles, aquel día cuando Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes, seguramente algunos querían quedarse con él. Sin embargo, cuando se sintió el tirón de los miembros de la familia o de los amigos que tomaban rumbo a sus hogares, ellos se fueron con la multitud. Muchos cristianos siguen a la multitud. A donde hay más multitud, donde hay más movimiento, allí van, y por eso se llevan de iglesia en iglesia, buscando la unción, buscando. Hermanos, si lo que tienes que buscar es a Cristo, no al hombre. No, hermano. Eso aparta. Los estudiantes a veces siguen a los amigos que no van a la iglesia y que no tienen tiempo para Dios en sus vidas, y cuando sus amigos expulsan a Dios de su vida, esos líderes llevan a otros con ellos. ¿Qué significa, hermano? Jóvenes especialmente, tengan cuidado. No porque tu mejor amigo hace tal o cual cosa, tú vas a seguir esos pasos. Si él sigue a Cristo, tú lo harás. Amén. ¿Cholita? Ya. Ok. Ahora, algunos dejan a Jesús porque no advierten lo que pierden. Este pasaje está cargado de sugerencias acerca de la pérdida eterna para ellos que abandonan a Cristo. ¿Qué cosas perdemos nosotros si nosotros abandonamos a Cristo? Perdemos la esperanza de la inmortalidad. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, dijo el apóstol Pedro. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? El Señor se lo dijo aún a sus apóstoles, hermano. ¿Ustedes quieren irse también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ay, Señor. Aquellos que dejan al Señor pierden el gozo del perdón. Hermano, ¿es importante el perdón de nuestros pecados? No hay peor cosa que estar en pecado, porque no hay tranquilidad. Pero el Señor, Él nos perdona. Una persona pierde el gozo del perdón de los pecados si deja a Jesús. Jesús quita todas las manchas de la vida. Él nos da limpieza y borra todas nuestras malas acciones. Podemos tener una conciencia limpia. No tenemos que andar en condiciones de impotencia y desesperanza. En Él somos más que vencedores. Lo sabemos, ¿verdad? Hermanos, no te dejes atrapar por un pecado del pasado. Si tú pediste perdón, ¿te perdonó el Señor o no? Ay, pastor, pero es que de repente sueño y me recuerdo y me siento tan mal. ¿Será que el Señor no me perdonó? Ahí está la obra de Satanás, hermano. Hermanos, si tú crees en Él, que Él perdona, no solamente perdona. ¿Qué más hace? Olvida. ¿No es algo tremendo eso? No nos dejemos atrapar por Satanás. Si nosotros pedimos perdón sinceramente y nos apartamos del pecado, somos perdonados y limpiados. Los que abandonan a Jesús pierden la oportunidad de servicio. Una persona pierde las oportunidades del servicio a Dios si se aleja del Señor. El mayor privilegio y oportunidad de servicio jamás dado a un hombre llega cuando se rinde la vida a Jesús.
Es entonces que el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas comienza a desarrollarse. Amados hermanos, nosotros, Señor, no nos ha salvado para que quedemos en una banca, que quedemos en una silla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser servidores del Señor. Primeramente, hablando del Señor, sirviendo a otros. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Entendemos, verdad? Pastor, usted está predicando para gente grupo A. Sí, pues, estoy predicando, porque hay que recordarlo. Porque nos damos cuenta como nos olvidamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está? Filipenses 4:13. Rima. Es fácil para aprendérselo de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Filipenses 4:13. Ahí está, hermano. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Es verdad o no? Todo eso se pierde, hermano, cuando se deja a Cristo. Cuando vamos a Él, nosotros también podemos ser pregoneros, anunciadores, predicadores del mensaje de Jesús a la gente en cada lugar donde vayamos, para que tu palabra tenga poder y autoridad de convencer a otro y que se convierta. Recuerden, ustedes tienen que tener un testimonio limpio, libre. Tú puedes orar por alguien que está en pecado, pero si tú estás en ese mismo pecado, ¿qué va a pasar? Primeramente, esa persona no se va a convertir. Segundo, corres el riesgo que los demonios que haya en esa persona hagan puente con los tuyos. Día jueves. Conclusión. Recuerde que cuando dejamos que Jesús sea el Salvador y Señor de la vida, Él nos pondrá en un lugar de servicio que está más allá de comparación con otra actividad del mundo. Amados, no hay privilegio más grande que ser un servidor de Cristo. Cristo nos salvó para que otros se salven. Cristo nos redimió para que otros sean redimidos. Amén. Y por eso que cuando alguien conoce a Cristo por nuestro testimonio, ¿qué pasa dentro de nosotros? ¿Cómo se sienten? Ustedes todos llegaron con el pecho inflado. Ese es el gozo del Señor, hermano. Ese es el gozo del Señor, que el Señor entrega cuando alguien cumplió con el propósito por el cual Él nos llamó. ¿Para qué nos llamó Cristo? Para que tú tengas 2, 3, 4 casas, para que tengas el último auto del año. ¿Para eso te salvó? Te salvó para que otros conozcan a Cristo. Hermanos, ya estaremos en la eternidad para que tengamos la última casa más linda, para que tengamos el último carro. Aquí también. Aquí también, pero mientras estés haciendo la primera cosa, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Pero no debemos andar por las añadiduras. El compromiso más grande es aquel que hacemos con Cristo, que nos da la vida eterna. Por lo tanto, hoy es el tiempo ideal para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Si hay alguien en este momento que no ha recibido a Cristo todavía como su Señor, como debe ser, es la oportunidad. Si hay alguien que quiere renovar su compromiso con el Señor y pedir fuerza, decir, Señor, no he podido escapar de esta. Yo no fui. Hoy es el tiempo. Cierren sus ojitos. Vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra ha sido disertada. Hasta aquí llega mi responsabilidad. Señor,